chicos, me da gusto saludarlos en estas sesiones y clases a distancia. El día de hoy vamos a aprender qué es el folclore, vamos a definir la palabra, vamos a aprender qué es el folclore en México y vamos a recorrer algunas de las regiones de nuestro país. Pues vamos a comenzar por definir la palabra folclore para poder entender el contexto en el que nos vamos a desenvolver. La palabra folclore desciende del inglés británico. Esta palabra la componen dos palabras. La primera, folk, que quiere decir persona, gente o pueblo, y la segunda, lore, que significa saber, conocimiento. Así pues, vamos a decir que el folclore es la cultura de una persona o de un pueblo, los saberes específicos de un pueblo. Esto incluye su música, su danza, sus tradiciones, sus rituales, su vestimenta y sus expresiones artísticas, como puede ser las artesanías, los juguetes y las pinturas, las canciones, algunos proverbios, algunos dichos e incluso algunos chistes. Recordemos que México es un país con una extensión territorial y geográfica muy grande, por lo cual es multicultural. Esto quiere decir que conviven muchas formas de expresión y muchas formas culturales a lo largo de todo nuestro país. Bien, comenzaremos entonces por marcar tres grandes procesos para llegar a la cultura que tenemos hoy en día, que ha tenido que pasar a nuestro país. El primero es la etapa prehispánica. Esto quiere decir antes de la llegada de los españoles, cuando México no tenía una definición como país, sino como región, y era Mesoamérica. El segundo gran momento es a partir de la llegada de los españoles en el año 1521, cuando Hernán Cortés arriba a la gran ciudad de México, Tenochtitlan, que era la capital del imperio azteca o mexica. Y el tercer periodo más importante para llegar a lo que hoy conocemos como folclore mexicano, o para poder llegar a la cultura que tenemos hoy en día, es el mestizaje o la colonia, donde comenzaron a mezclarse las diferentes culturas que ya habitaban en nuestro país, principalmente la prehispánica, que recordemos es antes de la llegada de los españoles, la cultura europea, que vino con los conquistadores españoles, y la cultura negra o afrodescendiente, que traían principalmente los esclavos que llegaron a nuestro país en los barcos españoles, y ellos traían también consigo sus tradiciones, sus costumbres, su música y su danza. Este intercambio cultural afectó todas las maneras y las formas de vida de las personas en ese tiempo. También afectó de manera importante su vestimenta. Muchas de las vestimentas que ocupamos para interpretar la danza y la música mexicana descienden o tienen una historia particular y peculiar. En esta ocasión vamos a conocer algunos de los vestuarios que han tenido influencia extranjera en nuestro país y que conocemos y podemos ver hoy en día. Uno de ellos es el traje de la China poblana. Este vestuario, de manera general, está bordado en tela de castor con chaquira y lentejuela. El motivo principal al centro de la falda debe ser un águila posada sobre un nopal, que recordemos es el escudo que porta nuestra bandera, el símbolo más mexicano que puede haber entre nosotros, y fue acuñada en 1910 durante la celebración por el centenario de la independencia de México durante el mandato del presidente Porfirio Díaz. En este vestuario podemos encontrar elementos que, como ya habíamos dicho, proceden de las distintas culturas o los distintos momentos que han marcado la cultura y la historia de nuestro país. La blusa normalmente debe ser bordada con motivos y-grecados que descienden de la tradición mesoamericana o prehispánica. La falda, que como ya dijimos es bordada en una tela específica, y la chaquira y la lentejuela, que provienen precisamente de los comerciantes de China o de Asia. La China poblana y el charro son los vestuarios designados para ser los representantes de nuestro país. Hoy en día se conoce a México por el vestuario de charro y el vestuario de China poblana. Acompañado de esta selección, como ya dijimos, en el aniversario del centenario de la independencia de México, nos acompaña también una pieza musical que nos define como mexicanos ante el mundo. Este es el jarabe tapatío, o también conocido como jarabe nacional. El jarabe, por definición, es un compuesto, como si fuera un licuado. Esto quiere decir que se compone de varias partes, o, en el caso de la música, de distintos fragmentos musicales de canciones que no necesariamente son dedicadas al jarabe.
se baila normalmente al ritmo del mariachi, que es también uno de los elementos más representativos de nuestro país. Vamos a aprender un paso básico para interpretar nuestro jarabe nacional. El primer paso se llama borrachito. Haremos un desplante derecho hacia nuestro lateral derecho. 1. El pie izquierdo se posiciona atrás. 2. Nos apoyamos en este pie y volvemos a golpear. 3. Lo mismo pasa con el lado izquierdo. 1, 2, 3. Una vez que hayas mecanizado estos pasos, aumentaremos el nivel de complejidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y para que no olviden el paso, pueden tararearlo al ritmo de la siguiente canción. Pasen a tomar atole, todos los que están bailando. El atole está muy bueno, la tolera se está riendo. Recuerden practicar en su casa al ritmo del jarabe nacional y, sobre todo, recuerden la importancia que tiene conservar, preservar, difundir y sobre todo conocer la historia de nuestro país.